anteriores estuvimos definiendo qué es un logaritmo. Hablamos de dos logaritmos especiales, que son el logaritmo decimal y el logaritmo natural. Y en este video lo que vamos a hacer es empezar a resolver logaritmos. A ver, esto es algo que generalmente lo vamos a hacer con una calculadora. No vamos a hacerlo así mentalmente, pero como necesitamos que ustedes entiendan de qué se trata, vamos a tomarnos el trabajo ahora de hacer 5 ejercicios y después ustedes van a hacer algunos más por su cuenta para trabajarlos mentalmente, para entender qué significa eso, qué es ese resultado que yo voy a encontrar. Para poder resolver esto, lo que ustedes van a tener que recordar es ciertas potencias, no demasiado, pero digamos por lo menos del 1 al 10 al cuadrado. O sea, cuánto es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Cubos del 1 al 5, o sea, qué sé yo, 3 al cubo, 4 al cubo, 5 al cubo, 2 al cubo. Y quizás hasta la cuarta potencia, mínimamente, que son, digamos, como contenidos súper básicos que ustedes ya lo vieron cuando trabajaron, por ejemplo, con raíces, ¿sí? Lo tenían que saber. Y vamos a recordar algunas propiedades de la potenciación. Vamos a arrancar. El primero me pide logaritmo en base 4 de 64. Para entender qué es lo que tengo que buscar, vamos a tomar esta forma de escribir, o sea, esta definición de lo que es un logaritmo. Lo que me está diciendo es que este número b que yo tengo acá abajo va a ser la base de una potenciación. Entonces, este 4 va a ser la base de una potencia, de la cual tengo que encontrar el exponente, porque el exponente de esta potencia es el resultado. Entonces yo estoy buscando ese número. Es decir, que 4 elevado a algún número me va a dar como resultado, acá me dice el número a, es decir, el argumento del logaritmo. Es decir, que 4 elevado a algún número me va a dar 64. ¿Cómo puedo encontrar ese número? Bueno, en principio podemos arrancar calculando, podemos arrancar haciendo la cuenta. Puedo buscar si no será 4 al cuadrado, entonces digo 4 por 4 es 16. Todavía estoy lejos del 64. Entonces vamos a ver si lo multiplico por 4 una vez más, a ver si llegamos. 16 por 4 sería, si es 64. Entonces sería 4 elevado al cubo. Entonces el resultado que estoy buscando es un 3. Entonces 3 es el resultado de este logaritmo. Comprobamos. Logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. Porque, o sí y solo si, 4 elevado al cubo es 64. Así de fácil se resuelve. Vamos con el segundo ejemplo, que ya no es tan fácil. Yo tengo una base entera, pero el argumento es un número fraccionario. Entonces yo tengo que decir que 4 elevado a algún número me va a dar como resultado un 64avos, o 1 sobre 64. Y ahí nosotros podemos seguir, al cubo no da, a la cuarta no da, y nos vamos a encontrar con que cada vez va siendo un número más grande, o sea, ni cerca de una fracción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto? Cuando la base sea un número entero y el argumento sea una fracción o un número decimal, digamos. Lo que vamos a hacer es recordar una propiedad de la potencia en la cual, si yo hago una base, en este caso nuestra base es 4, vamos a quedarnos con eso, lo elevo a un número negativo, vamos a escribirlo como menos n, y para que menos n sea un número negativo, tenemos que indicar que n es positivo. Entonces, si n es positivo, el opuesto de n va a ser un número negativo, que es lo que yo estoy queriendo decir. Entonces, si a 4 lo elevo a un exponente negativo, para poder resolver esa potencia lo que tengo que hacer es invertir la base para que la potencia, para que el exponente quede positivo. Entonces invierto la base, en vez de 4 escribo un cuarto. Y eso me permite hacer que el exponente n quede positivo. ¿Cómo resuelvo ahora esa potencia? Pues digo 1 a la n y digo 4 a la n. ¿Cuánto me tiene que dar esta potencia? El resultado de esta potencia tiene que ser este número que está acá. O sea, esta potencia me tiene que dar 1 sobre 64.
Y entonces, bueno, ahí digo, 1 elevado a la n es 1. ¿Para qué n? Pues para cualquiera. 1 elevado a cualquier potencia siempre me da 1. ¿Y 4 elevado a qué potencia me va a dar 64? Eso ya lo resolvimos acá arriba. 4 al cubo es lo que me da 64. Entonces, n tiene que valer 3. N vale 3. Entonces, el resultado que yo estoy buscando es el resultado negativo. Es decir, el resultado que yo estoy buscando es menos 3. 4 elevado a la menos 3 me da 1 sobre 64. Así que acá escribo el resultado, es menos 3. Es un poquito más complicado. Y después van a ver un montón de estas cosas que nosotros las vamos a hacer con la calculadora, pero en principio lo que estamos buscando es que ustedes entiendan de dónde sale ese número que después me va a dar la calculadora. Vamos con el siguiente. Logaritmo decimal de 100.000. O sea, yo acá sé que la base es 10. ¿Cómo sé que la base es 10? Porque no tengo nada escrito acá. Como no tengo el número chiquito escrito acá, sé que es un 10 por defecto. Vamos a resolverlo. Voy a borrar esta parte. Entonces lo que yo tengo que buscar es 10, que es la base del logaritmo decimal, elevado a qué potencia me va a dar como resultado 100.000. Y esto es muy fácil de resolver, porque incluso esto se ve como una de las propiedades de la potenciación, potencia de base 10. ¿Cómo hago para resolverla? Escribo un 1 y escribo tantos ceros como me indique el exponente. Entonces el exponente es el que me dice cuántos ceros hay después del 1. ¿Y cuántos ceros hay después del 1? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que este exponente que estoy buscando es un 5. 10 a la quinta es 100.000. Sí, porque es el 1 seguido de 5 ceros. Chao. Eso es súper fácil. Por eso es lo que decíamos que se utiliza mucho trabajar con los logaritmos decimales, porque tiene una facilidad muy grande para resolverse. Continuamos con el siguiente. Logaritmo de 0,0001, o sea, logaritmo de un 100.000ésimo, para decir el número correctamente. Esto lo podemos escribir como una fracción. Primero, la base es 10, entonces vamos a escribir la base. Yo sé que 10 elevado a algún número me tiene que dar como resultado este número que tengo acá, 0,00001. Pero es un número que yo lo puedo escribir como fracción. Esto ustedes lo han visto, por ejemplo, en la primaria, lo han visto también en la secundaria. Entonces vamos a ver cómo hago para pasar este número decimal a fracción. Escribo la cifra significativa, es decir, escribo todo lo que no sea 0. En este caso solo tengo el 1. Y como denominador voy a escribir un 1 y tantos ceros como lugares haya después de la coma. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 lugares después de la coma. Entonces voy a escribir 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces otra vez lo que tengo es un número entero elevado a alguna potencia me da como resultado una fracción. Entonces yo sé que estoy buscando un número negativo. Sé que el resultado de esta potencia va a ser un número negativo. Entonces vamos a decir que 10 elevado a la menos n, con n mayor que 0, me va a dar 1 sobre 100.000. Entonces vamos a hacer todo el... Hago la base invertida para poder hacer el exponente positivo. Entonces con esto voy a encontrar un valor positivo para n, que después sé que tengo que tomar el negativo. Y ahora resuelvo la potencia. 1 elevado a la n siempre va a ser 1. Y abajo tengo que escribir 10 elevado a la n. Y esto va a ser igual al resultado, o sea, lo que me marca el argumento. Que en este caso, como lo escribimos como fracción, me va a quedar 1 sobre 100.000.
1000. Entonces tengo que descubrir cuál es el valor de n, para el cual 10 elevado a la n me dé como resultado 100.000. Otra vez, eso nosotros ya lo habíamos encontrado en el ejercicio anterior. Sé que ese valor es un 5, pero no es 10 elevado a la quinta me va a dar 0,00001. Lo que voy a tener que buscar es el opuesto de ese número. Lo tengo que hacer negativo. Entonces, el resultado de este logaritmo es menos 5. 10, ¿por qué? Porque 10 elevado a la menos 5 me va a dar como resultado un 10 milésimos. 100 milésimos, perdón. Último ejercicio de este video que ya se está empezando a hacer un poquito largo. Pero vamos a ver este caso. Tenemos una base que es más grande que el argumento, ¿sí? Pero el argumento tampoco es una fracción para que nosotros podamos aplicar lo que estuvimos haciendo acá y acá, de decir, bueno, lo que yo sé que tengo que encontrar es un número negativo. La base es más grande que el argumento, o sea que si yo digo, bueno, 9 al cuadrado, 9 a la cuarta, 9 a la quinta, voy a obtener números mucho más grandes. Y en este caso lo que tengo que buscar es un número más chico. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer esto? Vamos a recordar otra propiedad de la potenciación, que es la potencia con exponente fraccionario. Si yo tengo una base b elevada a un exponente fraccionario, en este caso va a tener un numerador n y un denominador d. Para poder resolverlo, lo que tengo que hacer es escribirlo como una raíz, ¿sí? Entonces, escribo la raíz que va a tener primero un radicando. Ese radicando va a ser la base de la potencia. Ese radicando va a estar elevado a alguna potencia. La potencia a la cual está elevada el radicando me la indica el numerador, el número de arriba de esta fracción. Entonces, b va a estar elevado al número n, que podría tranquilamente ser 1. Y el índice de la raíz va a ser el denominador de la fracción. Entonces, si por ejemplo yo tengo, vamos a poner un ejemplo cualquiera, 3 elevado a la 2 tercios, ¿esto cómo lo escribo? Lo escribo como raíz, el radicando va a ser 3, que va a estar elevado al cuadrado, es decir, al numerador, y el índice de la raíz va a ser 3. Lo que voy a tener es raíz cúbica de 3 elevado al cuadrado. Vamos a usar esto para resolver esto. Fíjense que en este caso particular, 3 es la raíz cuadrada de 9. O digamos, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces, yo tengo que ver a qué exponente elevo el 9 para que me dé 3. Y la realidad es que es la raíz cuadrada de 9 lo que me da 3. Entonces, vamos a transformar esa raíz cuadrada en un exponente. ¿De qué manera? Bueno, escribo el radicando como base. Vamos a escribir la raíz como una potencia. Como va a ser una potencia fraccionaria, planteo la raya fraccionaria. ¿Qué tengo que escribir arriba? ¿Cuál va a ser el numerador? La potencia a la cual está elevado el 9. Como yo no veo nada escrito acá arriba, sé que es un 1. Entonces arriba va un 1. ¿Qué es lo que va abajo? El índice de la raíz. Como en la raíz no veo nada escrito, sé que es un 2, porque de la raíz cuadrada no se escribe el índice. Entonces tengo 1, tengo 9 elevado a la 1 medio. Eso es igual a 3. Que es lo mismo, 9 elevado a la 1 medio es lo mismo que decir raíz cuadrada. Pero de esta manera yo veo el exponente, porque ese exponente es el resultado que yo estoy buscando acá. Bien, en los próximos videos vamos a empezar a ver cómo usamos la calculadora científica para poder resolver esto, pero para poder hacer uso de la calculadora científica, lo que nosotros necesitamos es primero conocer las propiedades, que son las que me dan las herramientas para que se entienda por qué puedo usar la calculadora
para poder resolver cualquier logaritmo que tenga una base distinta a 10 o a e. Así que eso vamos a ir viendo en los próximos videos, las propiedades más importantes de la logaritmación.